Yo creo que ahí estamos ya listos. Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué datos necesitamos para hacer los estudios iniciales o las propuestas para nuestros clientes? Entonces, en el tema de las calderas, pues lo primero, lo principal es la potencia de la caldera, o sea, de cuántos caballos estamos hablando. Es una caldera de 50 caballos, de 100 caballos, de 500 caballos, de 1300 caballos. ¿Por qué es importante la potencia de la caldera? Porque la potencia de la caldera es, está relacionada directamente con la producción de vapor. Es importante recordar que un caballo equivale a una producción de 34.5 libras de vapor por hora, lo que equivale más o menos a 15, 16 kilogramos de vapor por hora. Entonces, por balance de masas, en teoría lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un kilogramo de vapor es igual a un kilogramo de agua. Y un kilogramo de agua a 20 grados centígrados es un litro de agua. Entonces, eso es lo que, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, pues, la potencia nos va a decir exactamente cuánto es el consumo del agua. Ese 34.5 libras de vapor por hora se ve afectado pues, por varias circunstancias. Una es si la caldera está sobredimensionada para el proceso, es decir, yo puedo tener una caldera de 100 caballos, pero resulta que yo solamente caliento por a una marmita, que esa marmita necesita un poquitico de vapor para calentar, porque la marmita es de 100 kilogramos o de 70 kilogramos de capacidad, entonces esa caldera no va a estar nunca andando a los 100 caballos como tal, sino que va a estar andando por ahí, necesitando realmente por ahí 30 o 40 caballos. Entonces, en muchas empresas tienen la caldera sobredimensionada. Eso es lo que quiere decir, que la caldera es más grande de lo que necesito. Entonces, ahí entra el tema de eficiencias, de cuántas veces prende o apaga la bomba, pero nos da una idea general y tiene un volumen, las calderas de 100 caballos tienen un volumen de agua estándar, lo mismo que las de 500 o las de 700 caballos. Es importante también tener en cuenta cuántas horas al día trabaja la caldera, horas día de trabajo. Entonces, no es lo mismo una caldera de 12 horas por día, de 8 horas al día, a 24 horas al día. ¿Cuántos días a la semana? Porque eso también se tiene en cuenta en el cálculo del costo mensual del tratamiento, que es lo que nosotros presentamos en la propuesta. En la propuesta nosotros le decimos al cliente, su costo total mensual del tratamiento es de 500,000 pesos o de 1.200.000 pesos, dependiendo pues de las condiciones. El tipo de agua de alimentación, y esa tiene que ver con los dos ítems siguientes que están relacionados. No es lo mismo tratar un agua, como todos sabemos, que sale de un pozo donde no le hacen nada, sino que el pozo va directamente a la caldera, que muchas empresas eh, pueden hacer esto. Un agua que viene de un acueducto de una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, donde la dureza total no excede las 30 partes por millón, que es un agua totalmente blanda, y si tiene suavizador. Nosotros preguntamos, de hecho, ahí en la hoja para hacer estudios iniciales si existe suavizador. Y no solamente es si existe suavizador, debemos verificar que el suavizador sí esté funcionando. ¿Por qué? Porque usted ve, sí, yo tengo un suavizador y uno asume que la dureza total es cero, pero resulta que a ese suavizador hace 4 años no le hacen mantenimiento, nunca verifican si está pasando dureza y hacen la regeneración adecuadamente, o si la regeneración la tiene cuando compraban el suavizador el señor que les vendió el suavizador, dijo, no, usted con el caudal de agua que maneja y todo, usted hace la regeneración cada 10 días. Y el señor después de 10 años sigue haciendo la regeneración cada 10 días y resulta que la resina está tan agotada, tan deteriorada,
que ya no aguanta sino 24 horas de operación el suavizador. Entonces, de 10 días, 9 días está dejando pasar toda la dureza, el 90% del tiempo. Entonces, es muy importante cuando, sí, yo tengo un suavizador, verificar. A mí me parece muy importante tomar un agua de alimentación del agua de la caldera antes de que se mezcle con el químico, con el tratamiento que estén usando actualmente para verificar realmente cuál es la calidad del agua. Entonces, venga, tomemos un agua de reposición. Entonces, normalmente tiene una valvulita. No, yo tomo agua de acueducto, así sea el agua de acueducto, verifiquemos los valores de dureza, unos análisis bien hechos de sólidos disueltos, de pH, de alcalinidad, que además de que a nosotros nos va a garantizar qué calidad realmente estamos usando, porque esa es el agua que vamos a tratar. La gente piensa que uno le debe tomar es análisis al agua de purga para hacer el cálculo de la dosificación. No, el análisis del agua de purga es importante pues como para que el cliente tenga una idea de qué es lo que le está pasando a la caldera, pero realmente el tratamiento químico, valga la redundancia, trata es el agua de alimentación para que esa agua que entra a la caldera no deteriore los tubos, no deteriore las superficies de la caldera, no dañe los sistemas de vapor y de retorno de condensados. Entonces, es muy importante hacer un análisis adecuado al agua de alimentación. Y como digo, además de realmente conocer qué agua vamos a tratar, eso nos da cierta caché y cierto dato de conocimiento al cliente. Ve que bueno, esta gente lo juiciosa que es y un análisis bien hecho y si lo podemos hacer en planta inmediatamente, haciendo juiciosamente la dureza para no gastar reactivos de sobra, sino que como que la dureza, el tipo sabe que la dureza está en 25, sí, a mí me dio 23 o me dio 27, estamos muy cerquita realmente a lo que le está entrando de agua de alimentación. Entonces, verificar cuál es la calidad de esa agua de alimentación para saber de qué estamos hablando. Si tiene suavizador, que el suavizador sí esté operando adecuadamente, porque muchas veces, como volví a decir, tomamos la muestra y resulta que el agua, la salida del suavizador tiene casi que más que a la entrada. Entonces, eso es un valor, es un dato muy importante. Retorno de condensados, o sea, del vapor que produzco, cuánto está retornando en condensados a la caldera. ¿Esto por qué? Porque esto influye en la calidad de la reposición del agua, porque hay empresas por ejemplo, una empresa de concentrados para animales. En los concentrados para animales, el vapor se utiliza como parte de las materias primas, por decirlo de alguna manera, de la fabricación de esos concentrados. En el dado, cuando se va a hacer la peletización, el vapor entra directamente y tiene contacto con el reagente. Entonces, allá el retorno de condensados es supremamente bajo. En cambio, un señor, que, como el ejemplo que ponía al principio, tiene una marmita para los que no saben es una olla, y que en vez de yo montarla en una estufa a gas y poner una llama directa, esa olla tiene una camisa o una chaqueta por la que pasa el vapor para calentarla. Y ese vapor sale, pasa por la trampa y se devuelve inmediatamente al tanque de alimentación. Entonces ese señor está recuperando casi que todo el vapor en forma de condensado y va regresando a la caldera. O sea, retornos de condensados del 100% no existen, pero sí existen del 90%, el 85% como tal. Entonces, y uno le pregunta muchas veces a la persona que nos atiende, al jefe de mantenimiento, que la empresa lleva 30 años y el hombre lleva 3 años o 2 años o 10 años. Yo no tengo ni idea cuánto es el retorno de condensados. ¿Cómo me doy cuenta yo de ese retorno de condensados? Con la temperatura que está en el tanque de alimentación. La temperatura no nos dice exactamente, pero sí nos da una idea.
No es lo mismo tener un tanque de condensados a 30 grados o a 40 grados que tenerlo a 60 o 70 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo tengo a 30 grados, pues sí tiene un retorno de condensados, pero un retorno de condensados muy bajo. Podemos estar hablando del 20%, del 25%. Si yo lo tengo ya a 70 grados, 75, no, pues este tipo está devolviendo todo el vapor. Ahí estamos hablando de un retorno de condensados superior al 70%. Y es válido ponerlo. Como yo no sé exactamente, como no lo he medido, hay empresas que sí son muy juiciosas y están metidos en el tema de ahorro de energía y toda la cosa. Entonces yo sí, no, yo tengo un retorno de condensados del 80% y lo usen con toda la seguridad porque lo hemos medido, porque pusimos medidores de orificio a través de la línea y eso nos da que de las 3.450 libras estamos produciendo, estamos devolviendo 2.800 libras como condensados, entonces, por hora, entonces, que un retorno de condensados altísimo. Y eso, ¿por qué ellos lo miran? Pues porque cada 10 grados centígrados que yo incremento en la temperatura del agua de alimentación, puedo estar hablando en temas, por ejemplo, cuando el combustible es gas natural, que es el que más se usa hoy en día, podemos estar hablando de ahorros cercanos al 3 o 4% de gas natural, que eso en términos de economía, de dinero como tal, es un ahorro muy importante, porque pues a mí me dicen, no, yo pago 50.000 pesos de gas natural aquí en el apartamento, entonces pues, me va a ahorrar el 4%, me va a ahorrar 2.000 pesitos, yo no lo siento, pero como esa gente paga 30 o 40 millones de pesos mensuales de gas natural, entonces el 3 o el 4% estamos hablando de un ahorro de 2 millones de pesos. Ese es el sueldo del operario de la caldera, del calderista. Entonces, eh, hay gente que sí lo mide y por eso le pone mucho cuidado y normalmente uno lo da como si no existe y uno ve que en la planta se puede instalar un sistema de retorno de condensados, uno lo va a dar como una oportunidad de mejora y eso nos ayuda también a darnos mejor renombre, a decir, ve, esta gente sabe de qué está hablando. Uso del vapor. ¿Por qué es importante el uso del vapor? Pues porque yo puedo decir si puedo, por ejemplo, en la propuesta eh, sugerir el uso del 1328 o del 1329. Por ejemplo, en Colombia eh, están, hoy en día a nivel mundial, están muy limitadas los inhibidores de corrosión para las líneas de vapor en plantas que usan leches. Entonces, si yo voy a una planta de leches, pues yo no puedo recomendar allá, eh, no puedo recomendar el 1329, pues porque eso está controlado por la ley. No puede haber sustancias que contaminen el vapor en plantas de leche porque altera las calidades de la leche y todo ese tema. O como el ejemplo que hablábamos ahora de la planta de concentrados para animales. Como el vapor se usa directamente y eso es un alimento que van a consumir seres vivos, pues el vapor no puede ir contaminado con nada. Entonces ahí no puedo hacer nada, no puedo proponer el 329, entonces el 1425, pero el señor de la marmita que tiene una tubería en acero al carbón que es susceptible de que se corroba, o el retorno de condensados es en acero al carbón que se corroe más fácil, porque en el momento de la condensación ahí está la reacción química del gas carbónico que está en el agua, porque el agua disuelve gases o porque parte de la alcalinidad total se descompone al interior de la caldera generando gas carbónico, CO2, y va a formar ácido carbónico que es muy corrosivo, pues a ese señor yo sí le puedo proponer 329. Y muchas veces sí, mira que a mí me ha tocado cambiar tubería, me ha tocado, eh, he tenido muchos problemas pues porque se deteriora, porque me ingresa, porque al corroerse las líneas de vapor yo estoy ingresando hierro a la caldera y el hierro tiene dos problemas al interior de la caldera. Primero, forma incrustaciones que incrementan el consumo de combustible. Y segundo, eh, tienen el inconveniente de que también es corrosivo. El hierro tiende a formar pilas galvánicas al interior de la caldera y a incrementar
las posibilidades de que haya corrosión. Entonces, por eso es importante preguntar para qué usan el vapor. Y nosotros también solemos preguntar si tienen purga continua, y hoy en día se está usando mucho el tema de la purga automática. La purga continua, ¿por qué? Porque si no la tienen, la podemos recomendar. La purga continua es excelente para tener un mejor control de los óleos disueltos al interior de la caldera, para mantener eh, eh, esos parámetros en condiciones adecuadas, pues para que haya menos posibilidades de formación de lodos y ensuciamiento al interior del equipo. Y la purga automática es porque ponen la purga automática, pero la ponen cada 3 horas y de 3 segundos, que porque como es una electroválvula o una válvula neumática que abre dependiendo del tiempo, generalmente es temporizada, pues estoy botando mucha agua, entonces hay que hablar, eso también es muy importante porque a la hora de yo poner los resultados en los análisis, eh, resultados de los análisis, es muy importante tener en cuenta qué voy a recomendar, porque no haga purgas de 30 segundos, y cuando esta gente tiene purgas automáticas, ellos nunca la van a hacer de 30 segundos, porque se les desocupa la caldera, porque esta sí abre completamente de una vez la válvula, porque son válvulas de actuación automática y instantánea. Entonces no es como uno que va abriendo la, la válvula de cierre rápido, la válvula de cuchilla que se llama, uno la va abriendo, entonces puede controlar mejor los tiempos de apertura y de cerrar. Entonces lo que puede uno es recomendar purgas más seguidas. Y también pues eso nos da una idea de que sí conocemos de todo. Yo personalmente creo que entre más conocimiento demostremos sin necesidad de dar toda la información de entrada a los clientes, uno da mayor seguridad de decir, ve, este señor sí sabe lo que está hablando y nos puede dar un mejor asesoramiento y voy a tener unas mejores condiciones en la operación del equipo si comienzo a trabajar con él. Y todo eso hace parte de, yo lo llamo puesta en escena, porque finalmente en la vida todo es una puesta en escena de por qué yo voy justificando los costos de operación que tiene y más. Lo que me decía el señor del libro de ayer de Catalina, dice, es que hay gente que está dispuesta a pagar más, pero es que yo pago dependiendo de lo que yo percibo por lo que estoy pagando. Pues, y si yo no percibo nada, pues obviamente me voy por el precio. Y yo compro, no sé, un par de medias y a mí no me dicen que estas medias no se les daña el resorte y no se me van a caer y el tipo lo demuestra o alguna cosa y pues, ah, vale lo mismo las medias de 7.000 que las de 25.000 pesos, igual se me van a caer a las 2 o 3 posturas. Entonces, todo ese tema de conocimiento, de entendimiento de cómo funcionan los equipos, de ir a mirarles si me falta, a usted le falta la purga de adelante, usted tiene fugas, usted tiene todo el tema, y que eso también es parte de las visitas periódicas de hacer una inspección visual a los equipos. Todo eso va justificando por qué vale la pena y más, por qué vale la pena pagarle y más por un buen servicio, porque es que el servicio no es solamente ir a tomar la muestrica y contar goticas y tenga el análisis, todo bien, no, venga, todo bien, pero aquí podemos mejorar, aquí tenemos estos personajes, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero la mirilla del nivel del nivel de la caldera tiene una fuga o comenzó a botar vaporcito, o se le dañó tal válvula o la válvula yo que no está saliendo bien. Los óleos están perfectos, están en 600 partes por millón. Venga, porque usted cada cuánto purga la caldera, no, yo la estoy purgando cada 4 horas. Pues si una persona purga la caldera cada 4 horas, no es normal que los sólidos estén en 600 partes por millón, o se le están quedando todos pegados adentro, no está aplicando tratamiento químico, toda la cosa, o las válvulas de purga tienen una fuga y el señor no se ha dado cuenta porque resulta que la tubería va enterrada y sale a 50 o 60 metros de donde está la caldera y por ahí no se ve el chorrito de vapor porque eso queda por la parte de atrás de la planta y cae en una sequía o va al alcantarillado que está más enterrado todavía y no se ve el vapor. Entonces, venga, que aquí algo le está pasando a usted, porque no es normal que sus óleos estén en 600 con solamente
4 o 5 purgas en el día. Entonces, ser muy observadores y que esos ser observadores nos noten desde el principio. Entonces, estos son como los parámetros que nosotros debemos tener en cuenta para hacer una buena propuesta del tratamiento químico para el agua de calderas. En las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento, ¿alguien va a hablar? No puedo ver. Carlos, Sí, hola, José. No más que ha ¿qué habido. más? Buenos días. Inge, en cuanto al tema de las calderas, ¿existe una fórmula para nosotros calcular cuál es la cantidad de agua que tiene, digamos, cualquier tipo de caldera? Existen unas tablas. Existen unas tablas porque la producción de vapor está es por superficie. Entonces, normalmente una caldera de 100 caballos tiene tantos pies cuadrados y todo. Existen unas tablas donde dicen que normalmente, y dependiendo del fabricante, porque hay unas más larguitas, otras manchas, pero normalmente hay unas tablas que el fabricante dice para caldera de 100 caballos le cabe, creo que es como 3 metros cúbicos de agua, algo así, como 2 metros y medio, algo así. Hay una caldera de 700, le caben 20 metros cúbicos. Entonces existen unas tablas. Yo las tenía, pero no recuerdo dónde las. Voy a buscarlas a ver si al menos las de caldera, las colmáquinas o las calderas distal, que son la misma cosa. Para eso existían unas tablas de cuánta volumen total tenía la caldera. Ok, gracias. Listo, gracias, José. Bueno, Eh, en las calderas es mucho más fácil pues tener en cuenta los datos para los estudios iniciales, pero en los sistemas de enfriamiento es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque uno compra una caldera y la caldera es un tubo, es un tarro sellado, cerrado herméticamente, que tiene que aguantar una presión muy alta y tiene que resistir y no hay tutía. En las torres de enfriamiento, el diseño, el montaje está ma- está basado más que todo, creería yo, y perdóneme la expresión, en los caprichos, la experiencia y las creencias del ingeniero que hace el montaje. Eh, Hay ingenieros que dicen que la piscina, que el tanque de la torre es suficiente para mover la recuperación y entonces se quedan con eso. Una altura de 40 centímetros de una piscina que tiene 2 por 2 por decir algo, entonces son de 1.5 metros cúbicos y la torre es así de grande de 2 metros por 2 metros. Entonces yo con esos 1.5 metros cúbicos más el volumen de la tubería, con eso es suficiente. Pero entonces hay ingenieros que dicen, no, yo no me voy a arriesgar porque de pronto eh, la eficiencia de la torre se me disminuye y no se enfría suficientemente el agua, porque puede haber algún inconveniente en algún momento y que la torre se quede sin agua, y entonces la bomba va a cavitar. Cavitar es que la bomba chupa aire. Entonces, cuando las bombas chupan aire, se dañan. La bomba tiene que estar siempre completamente llena de agua. Entonces, no, yo le voy a montar un adicional al tanque de 1,5 metros que yo le voy a meter debajo un tanque de 5 metros cúbicos, de 10 metros cúbicos, de 20 metros cúbicos. No, yo tenía un tanque de reserva de agua y monté sobre ese tanque y ese tanque tiene 100 metros cúbicos de agua. Y resulta, pues, 100 metros cúbicos de agua, qué barbaridad toda la cosa. Pero entonces ahí se vuelve un tema un poquito más complejo el, el tema del cálculo del tratamiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, no, es que yo tengo una torre de 100 toneladas de refrigeración y, o una de 50 toneladas de refrigeración, que es como el equivalente a decir la potencia
en la caldera. Entonces, no, a la de 50 le echamos 1 litro, entonces a la de 100 le echamos 2 litros y a la de 300 le echamos 5 litros o 6 litros. Entonces, no, aquí el tema se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una torre muy eficiente y, y entonces a mí no me interesa que el agua se enfríe, que baje a 20 grados centígrados desde 40, no, a mí con que me baje de 40 a 30 grados centígrados es suficiente. Entonces, yo ya no necesito una bomba que mueva 100 metros cúbicos por hora o 400 galones por minuto, sino una bomba que mueva 60 metros cúbicos por hora u 80 galones por minuto. Entonces, todo eso hace que, que las variables cambien y que el consumo cambie. Entonces, a veces nos mandan, Alejandro, le mandan una foto de una torre y, jefe, necesito la dosificación para esta torre de enfriamiento. Y es uno, ¿y qué? Y normalmente uno muchas veces en la foto ni siquiera tiene la perspectiva del tamaño de la torre. Pues esa torre puede ser de 2 por 2 o de 2,5 por 2,5. Ver en una fotografía es muy complicado. Entonces, aquí sí hay que ser, yo pido por favor ser un poquito más específicos en los datos. Yo sé que no es fácil, porque si de las calderas no tienen datos, muchas veces de las torres de enfriamiento menos. No, esa torre lleva ahí 25 años, lleva 15 años, y eso nunca lo hemos mirado. A mí, con que me enfríe ahí adentro lo que yo necesito y que a mí no me rechacen el producto, y está bien. A mí no me importa si la torre de enfriamiento baja 10 grados o baja 15 grados la temperatura, o si baja 3 grados. A mí me está funcionando. Cuando entonces, y muchas veces la gente en las torres de enfriamiento les ven más dificultades en los beneficios del tratamiento y en los beneficios de ahorro de energía, aunque ahorita, por ejemplo, aquí en Bogotá con el tema del agua, que se supone que nos van a volver a incrementar los racionamientos, y alguien comienza a ponerle más cuidado al asunto. Entonces, sí se preocupa más por temas de volúmenes, por todas las cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, Gabriel y yo nos encontramos un cliente que Gabriel está visitando, que el señor tiene unos retornos de condensados gigantescos. Gigantescos es porque yo me imagino que la operación de la caldera es por baches, entonces se le devuelve más retorno de condensados. Entonces, ¿el señor qué hace? No, pues tomó la decisión de que el retorno de condensados es la alimentación de la torre. Muy buena, agua muy buena y todo el tema, pero la eficiencia térmica de la torre no es la adecuada. Entonces, se vuelve un tema un poquito más complejo, porque de todas maneras la evaporación es más importante y toda la cosa. Disculpe un segundito, por favor. Bueno, entonces, aquí que es importante tener en cuenta el volumen total. Es como lo primero. ¿Nosotros qué calculamos con el volumen total? La aplicación de la algicida. La algicida depende de la cantidad de agua total que haya en el circuito. Entonces, como lo hacemos por choques semanales o por 2 veces a la semana, dependiendo de las condiciones de operación, del lugar, del tipo de torre donde esté, la contaminación que tenga. Entonces, aquí es importante tener muy claro cuánta agua están moviendo. Por eso, eh, una vez yo le decía a Meira, no deberíamos contentarnos solamente, yo sé que hay unas plantas muy difíciles, pero no deberíamos contentarnos fácilmente con ver la torre, porque es que nosotros no, a diferencia de la caldera, que la caldera es la que se incrusta, la que se corroe, la que se daña, en los sistemas de enfriamiento no es la torre de enfriamiento, es un circuito completo, y normalmente ese circuito de la torre muchas veces tiene ramales. Entonces una sola torre de enfriamiento enfría 3 reactores, 2 intercambiadores de calor, un pasteurizador y una cantidad de cosas. Entonces, eh, ese flujo
de los 100 metros cúbicos están divididos como en 5 o 6 partes y van a 5 o 6 partes diferentes de la planta. Entonces, con diámetros de tubería diferentes, con caídas de presión diferentes, que aunque yo no las tengo aquí puestas, a veces es muy importante la caída de presión, porque la caída de presión nos da una idea realmente de cómo está el sistema. Si la caída de presión es muy alta, y normalmente hay empresas que tienen manómetros a la entrada y a la salida de los equipos y tienen unas diferencias de presión altísimas de 30, de 40 libras, de 25 libras, y el doctor Alfonso me corregirá que él sabe más del tema por la parte mecánica. eh, Eso nos da una idea de que si hay una caída de presión muy grande, quiere decir que el equipo como tal puede estar sucio o incrustado. Entonces, eso también nos da una idea de qué le puedo decir yo al cliente, de que sí conocemos, de que doy yo el tema. Entonces, y ese recorrido, hombre, aquí hay como 30 o 40 metros en tubería de 6 pulgadas, pero después se baja otros 20 metros a 4 o a 3 pulgadas, y en las entradas y en los equipos, y los equipos son más o menos de este tamaño y todo el tema. Ahí son tuberías de media pulgada o de 3/4 de pulgada o de 1 pulgada. Entonces yo voy como haciendo las sumas, y entonces en pulgada hay 20 metros, en 3 pulgadas hay otros 20 metros, y en 4 pulgadas, y en 6 pulgadas, perdón, hay 40 metros. Entonces uno la suma de todos los volúmenes va dando más el volumen de la torre, más el volumen del tanque. Entonces yo, pues, el volumen total. Usted en la torre tiene 5 metros, pero resulta que en toda la tubería y en los equipos tiene 10 metros de cúbicos de volumen. Entonces resulta que el volumen no es de 5, y nosotros propusimos una dosificación de 3 litros, de 27-26 a 15 metros cúbicos. Y resulta que, oiga, ese producto suyo no me sirvió. Yo sigo teniendo los mismos problemas de algas, de babasas, de microorganismos, y esa torre cada vez está más sucia. Entonces, cuando uno, y entonces, oiga, don Alejandro, Carlos, ese 27-26 no está funcionando bien. Y uno, ¿cómo no está funcionando bien? Sí, esos están, antes los bichos están más gordos desde que estamos aplicando el producto de nosotros. Entonces, no, es porque no conocimos adecuadamente el circuito de enfriamiento y quedó mal calculado el 27-26. Entonces, por eso es muy importante tener el volumen. Yo le decía una vez a Meira, si no hay un metro, todos deberíamos cargar un métrico más o menos para tomarle las medidas a la torre, para calcular las condiciones y toda la cosa. Entonces, para calcular las distancias con pasos, un paso de unos normalmente 80 centímetros, 70, 80 centímetros. Entonces, no da exacto, pero sí da uno con una aproximación del 85, el 90%. No es lo mismo decir, me equivoqué en medio litrico del 27-26, perdón, a decir, bueno, es que me equivoqué en 5 o en 6 litros semanales del 27-26. Entonces, pues no, y más no me sirvió. Entonces, por eso es muy importante como tener muy claro ese tema de los volúmenes. El caudal de recirculación de la bomba de la torre, y yo lo llamo Q. Y en ingeniería, caudal se identifica siempre con la letra Q. O sea, caudal de agua, el flujo de calor, que es un caudal también. Todo eso es como se identifican con la letra Q. Y ese caudal están o con la ficha técnica del fabricante de la torre que normalmente pone, o en la placa de la torre. Y en esa placa de la torre dice, es de 180 metros cúbicos por hora. Y adicionalmente, pero esos 180 también es a plena eficiencia, da unas condiciones de operación. Normalmente en esa placa hay como una letrica, como una N minúscula, pero con el palito de la derecha larguito y con un volteadito. Eso es una letra griega que en ingeniería da el rendimiento o la eficiencia de la bomba. Si dice 80%, entonces resulta que la bomba que dice 100 metros cúbicos y tiene una eficiencia del 80%,
Ese dato a mí también me parece importante. Entonces, realmente la bomba es 80. Entonces, aunque la curva en condiciones ideales de operación de la bomba saca, dice que el máximo caudal que da esa bomba es de 100 metros cúbicos y es el caudal nominal. Resulta que en condiciones reales, ¿no?, con una operación del 80%, el volumen máximo, perdón, el caudal máximo que va a mover esa bomba es de 80 metros cúbicos. Entonces, entre más datos tengamos, más acertados somos en la dosificación del equipo. ¿Y por qué es importante ese caudal de recirculación? Porque ese caudal de recirculación y la diferencia de temperaturas de la torre, o sea, el agua que viene de la planta caliente, después de hacer su proceso de enfriamiento, el agua se calienta, eh, llega a la torre a esa temperatura caliente, entra a la torre y a medida que va bajando por el relleno de PVC, el agua se va enfriando, como veíamos alguna vez en la operación de la torre. ¿A cuánto se enfría? Entonces, la diferencia de temperaturas entre la entrada y el tanque de la torre, eso es la diferencia de temperatura, y esa diferencia de temperatura es, junto con el caudal, es lo que nos van a decir realmente cuánta agua se está evaporando. Y al igual que la caldera, es el agua que vamos a tratar, es el agua de reposición, para evitar que esa agua que llega nueva genere daños en los equipos, en los equipos. Y vamos a calcular el caudal de reposición. Hay empresas que tienen definidos sus caudales de reposición. ¿Por qué? Porque tienen caudalímetros, porque tienen, sí, antes del flotador de la torre, que estará que la reposición es a demanda con un flotador así como el del tanque de la taza del inodoro de antiguos, normalmente es en cobre. Cuando sube ese flotador, cierra la llave. Cuando baja ese flotador, abre la válvula. Entonces, hay gente que pone un medidor de caudal de agua antes de esa válvula del flotador y dice, vea, yo en los últimos 3 meses he tomado estos datos y diario me da que yo consumo 2 metros cúbicos de agua, o consumo 10 metros cúbicos, o consumo 30 metros cúbicos. Ah, muy bueno. A veces, en las torres muy pequeñas, es muy difícil tomar esos datos. Entonces, ¿cómo calculo yo el caudal de reposición? Yo tengo, con mi metro que cargo, tengo las medidas del, del tanque de la torre. Y entonces yo tomo en un determinado tiempo inicial, tomo la altura del agua de ese tanque de la torre, subo el flotador y luego cerrado y cuento un tiempo prudencial, no sé, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que yo vea que baje. Y cuando pase ese determinado tiempo, 10 minutos, 15 minutos, si puedo más tiempo mejor, mido la altura de a cuánta altura disminuyó el nivel del agua. Y como yo tengo las medidas del parámetro, del perímetro de la torre, si es de 2 por 2, o sea, 4 metros cuadrados, y disminuyó 10 centímetros el nivel del tanque de la torre durante esos 10 minutos, eso es 0,1 metro, entonces quiere decir que en 10 minutos consumió 400 litros. Entonces yo puedo decir, sí, 400 litros por 6 da 2,4 metros cúbicos la hora. Es posible que no, disminuye 1 centímetro. No, esta torre es de 40 litros en 10 minutos, que son 240 litros a la hora. No sé si me entienden el tema de la disminución del nivel del agua, manteniendo cerrado el flotador para que no entre agua de reposición. Y eso nos da una idea de cuánta agua está reponiendo. Y, señor, ¿quién va a hablar? ¿Alguien va a hablar? Bueno,
Entonces, eso nos da unas mejores ideas y también, obviamente, estamos hablando al ingeniero, bueno, ingeniero, usted se gasta 500 litros a la hora en esta torre más o menos, todo el tema. A veces en los sistemas de enfriamiento, con una primera visita no basta para tener los datos reales de los datos, una sola visita no es suficiente para obtener los datos para hacer el estudio, entonces hagámosle 2 o 3 visitas, que para los negocios hay que tomarse el tiempo y como les decía ahorita, entre mejor nos vean, eh, mucho mejor, más oportunidades tenemos. La caudal de reposición, hablamos, la eficiencia de la bomba mucho mejor, que ya expliqué qué era para tener un mejor caudal. La metalografía, ¿qué es la metalografía? Es de qué está hecho el sistema. Normalmente en una planta puede haber, como decíamos ahorita, intercambiadores de calor, marmitas, tuberías. Entonces, los productos nuestros, aunque nosotros, digamos que para las torres de enfriamiento, para todas proponemos 24 o 28, nosotros le decimos al cliente, ¿por qué? Porque cada cada metal, cada aleación tiene unas condiciones específicas. Los productos nuestros son una mezcla de muchos inhibidores de corrosión para que protejan hierros, aluminios, latones, bronces, cobres. El acero inoxidable también se corroe. Entonces, aunque no, todos esos metales están adecuadamente protegidos y nosotros más la garantía de que todo va a estar protegido. Agua de reposición. ¿Qué significa agua de reposición? Eh, el agua de reposición es lo mismo que decíamos ahorita, la calidad del agua que estamos usando para reponer, la dureza total, los sólidos disueltos, el hierro, de dónde proviene, porque eso también influye en el tratamiento. Hay gente que es capaz de suavizar el agua para una torre de enfriamiento, para un condensador evaporativo, como más adelante, como hay gente que le dice, no, igual la saco del pozo y la meto a la torre y son esos rellenos vueltos miseria, acabados, totalmente sucios y que ya no el agua no enfría porque ya el agua no tiene por dónde circular, porque se disminuyó la superficie de contacto, entonces sale casi que igual de caliente como entra. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque nosotros, eh, alguna vez yo hablaba del ensuciamiento y yo les he puesto fotografías de lo que significa el ensuciamiento en los sistemas de enfriamiento. Entonces, a veces no basta con el 24-28, a veces toca reforzar el tratamiento con 22-25, que es un dispersante, y un inhibidor de incrustación además. Entonces, ¿por qué? Porque el agua es tan difícil, se genera tanto ensuciamiento, eh, aquí me parece muy importante también tener en cuenta la ubicación de la torre. No es lo mismo una torre que esté en un sitio aislado de la carretera o de una construcción, a una torre que está al borde de una carretera destapada o al borde de un río, pues que genera mucho polvo, que va a entrar mucho sólido en suspensión, mucho sólido que no es disuelto y va a ensuciar la torre y va a incrementar los lodos, va a incrementar los depósitos. Entonces, en este caso, pues no, el 24-28 solo no va a ser capaz. Los productos nuestros son muy buenos, son excelentes, pero no son milagrosos. Entonces, y la gente tiene que entender, hay cosas que valen plata. Si usted tiene un carro de un motor de 3 litros, pues tiene que tener la plata para echarle la gasolina suficiente porque eso gasta. Si usted tiene un carro de hace 40 años, pues obviamente va a pedir más plata que si tuviera un carro modelo 2023 o 2024, porque pues ahí ya las cosas se van deteriorando. Lo mismo pasa en las torres de enfriamiento, el tamaño de la torre, la ubicación de la torre. Eso también influye en la calidad del agua, en las características, que aunque yo no lo use. El uso del agua. El uso del agua es qué voy a enfriar yo, o sea, por dónde va a pasar, y eso está muy relacionado con la metalografía. Cuando yo tengo, por ejemplo, eh, en inyección, moldes en aluminio, el pH se vuelve crítico porque si yo dejo pasar el pH de 10,5, de 10,3, 10,2, el aluminio se puede comenzar a corroer. Entonces, nuestros productos inhiben la corrosión del aluminio, pero si el pH se sube demasiado, entonces
yo tengo que tener especial cuidado, por ejemplo, eh, en esos equipos. Entonces, de pronto puedo sugerir purgas, no solamente en tipos de purga, en- no solamente contentarme con la purga en la torre de enfriamiento. ¿Por qué? Porque donde hay reducción de diámetros, donde el, por ejemplo, yo vengo a 4 pulgadas y bajo a 1 pulgada, en esas reducciones de diámetros tan violentas, hay puntos de acumulación. Entonces, yo debería instalar puntos de purga a la entrada de los equipos. Está aquí, me hace el favor y purga una vez al día, y no tiene que purgar igual que purga en la torre, pero sí purgue unos 10 litros, 15 litros, para que, y, comience, y resulta que la gente sí comienza a ver las diferencias. Ve, aquí sí me sale el agua mucho más turbia, con mucho más lodos, me sale más tierra y todo el tema. Entonces, para esos tipos de purga, me da la idea de que cuando yo vaya a recomendar, eh, voy a determinar, establecer los puntos de purga, y eso me va a dar una mejor asistencia técnica al cliente, y el cliente va a comenzar a ver las diferencias con lo que estaba usando o con su operación, y va a notar que el proceso se le vuelve más eficiente, se le mejoran las condiciones, los moldes que usan diámetros muy pequeñitos, tal vez de 1/4 de pulgada, que son 6 milímetros o menos de 6 milímetros, va a ver que necesita menos paradas, que necesita limpiar menos los moldes y todo el tema. Entonces eso va a ayudar. Y eso también, no solamente a la hora de hacer una propuesta, de hacer un estudio inicial, sino en el día a día yo puedo ir dándole oportunidades de mejora a los clientes. Por eso, por ejemplo, no nos contentemos solo con ir a la torre, vamos a los equipos, ¿no? Ingeniero, yo no quiero tomar el agua, la muestra del agua en la torre, usted me permite tomarla a la entrada de la extrusora, a la entrada del inyector, a la entrada del intercambiador de calor, o en la salida, para que comparemos con la torre de enfriamiento y toda la cosa. Entonces, porque aquí puede haber muchos más lodos y toda la cosa, inclusive uno hasta le muestra, vea el agua como sale de sucia aquí, que este mugre no llega a la torre muchas veces, sino que se está acumulando aquí. Por eso usted puede tener problemas específicamente en este equipo, y ellos piensan que es que el tratamiento no funciona. No, el tratamiento funciona, pero vuelvo y digo, no hace milagros, sino que necesitan las cosas. Me faltan los chillers, los condensadores evaporativos y los bancos de hielo, pero a mí me gustaría escucharlos a ustedes, y tal vez este comité seguirlo, si Catalina y Alejandro no tienen inconveniente, el próximo jueves, y seguimos hablando de él. ¿Algún comentario? Me parece perfecto que sigamos porque me parece muy interesante. ¿Podemos dejar de grabar, porfa, para las preguntas? Gracias.